Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Hoy en viernes 18 de diciembre del año 2020. Voy con los saludos entonces para quienes nos acompañan. Marcia Collazo, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bien, te estamos escuchando. No sé si te estamos viendo, vamos a verificar eso enseguida. Continúo. Alejandro Aval, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, compañeros y oyentes. Juan Grompone. Buen día para todos. Un poquito más alto, Juan, a ver. Buen día para todos. Ahora bueno. Sí. Y Gonzalo Pérez de Castillo. Buen día a toda la audiencia, a todos los compañeros. Vamos. Y pensé que ibas a decir algo más, Gonzalo, me dejaste ahí esperando. Vamos al tema, vamos al planteo del primer tema. El Frente Amplio envió ayer una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que reiteró algunas propuestas que había hecho el pasado 31 de marzo. Entre ellas el pago de una renta básica de emergencia y por un tiempo determinado a los sectores más afectados por las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria. La carta señala que el desarrollo de la pandemia ha generado impactos relevantes en la actividad económica, afectando sobre todo a sectores con menor capacidad de respuesta, ligados al trabajo por cuenta propia, con coberturas parciales de la seguridad social, entre otras características. Proponemos que a estos hogares se les otorgue un salario mínimo líquido durante los primeros 4 meses de 2021, con posibilidad de extenderlo 2 meses más hasta finalizar el primer semestre del año, se añade en el texto. En un documento que presentó en marzo, el Frente Amplio proponía crear un subsidio equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena. Ahí era así el texto, para trabajadoras y trabajadores que no se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. El PIT-CNT, por su lado, en abril, junto con la Intersocial, presentó al presidente Lacalle Pou una iniciativa similar, pagar por 2 meses un salario mínimo de 16.300 pesos a unos 320.000 hogares que están por fuera de la seguridad social y perdieron su ingreso por la emergencia sanitaria. El costo estimado en aquel momento por la central era de 120 millones de dólares. Bueno, ¿cómo han visto esta discusión que vuelve? Vuelve una y otra vez, ahora a raíz del escenario nuevo de la pandemia. ¿Quién empieza? Juan, primero Juan. Bueno, en la sociedad capitalista hay abundantes evidencias de los subsidios estatales en caso de emergencias económicas. Basta recordar el salvataje de los bancos norteamericanos en el 2008, por ejemplo. Y en Uruguay también ocurrieron varios episodios de salvatajes, también de bancos, por ejemplo. Hubo en varias ocasiones que hubo salvatajes de bancos o de otras empresas en dificultades o en quiebra. Y en muchos, y en este momento se está proponiendo, sin ir más lejos, una compensación para el transporte interdepartamental por la disminución de los aforos. Es decir, la propuesta del FA no es una novedad en definitiva. En muchos países europeos, capitalistas sin dudas, está en pandemia y se creó subsidios a los trabajadores y también para las empresas. Es decir, insisto, los subsidios no son solamente para los trabajadores, sino también para las empresas. La economía capitalista está formada por dos sectores, trabajadores y empresas. Alemania, sin ir más lejos, lo está haciendo en forma muy generosa, está invirtiendo muchísimo dinero. Creo que la propuesta que se debe hacer en este momento debe cubrir a trabajadores por cuenta propia y también a los propietarios de las empresas que no pueden trabajar. Y creo que no se puede descuidar ese otro aspecto de la economía. Y creo que es hora de hacerlo. No es sencillo ni barato, pero seguramente es mucho más barato que las consecuencias de la pobreza y de la quiebra de la economía. Eso es lo que quiero decir. Bien. Fue breve, Juan, fue concreto en su opinión sobre este tema. Gonzalo, mientras tanto, asentía. ¿Qué es lo que debo interpretar entonces? Estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo primero estoy muy contento con la propuesta general que hace el Frente Amplio, porque dice, sí, esta pandemia, que efectivamente es una pandemia, es como vivir una guerra, afecta a todos los uruguayos. Y el Frente Amplio representa la mitad de los uruguayos. Para hacerle frente a esto y para apelar a la gente a que colabore y para que tenga cierta disciplina y todo, es necesario que quien lo pida tenga toda la autoridad moral y política para hacerlo,
y el presidente de la República, por supuesto, es el presidente de la República, pero es mucho mejor si además de eso se puede poner de acuerdo con la oposición en que esto tiene efectos que no son solo sanitarios, sino que son económicos y sociales. Y lo que propone el Frente Amplio está muy bien, porque ellos proponen preservar el trabajo y las empresas, proponen no aumentar la desigualdad, proponen preparar el futuro. Es decir, son una serie de medidas que yo creo que en la medida en que sean así de amplias, es mejor. ¿Por qué? Porque siempre se puede pedir más. Por supuesto que tú puedes, sí, subsidio para y subsidio para aquel, y subsidio, todo el mundo puede pedir más. Pero en la medida en que el Frente Amplio también entre en capítulos como hay que preservar el equilibrio macroeconómico, no hay que permitir que se devalúe o que se dispare la inflación, ahí entras en equilibrios, porque aquí se trata de responder en forma equilibrada. Por supuesto que todo se justifica. En una situación como la de crisis, como la actual, todas las ayudas, todos los subsidios se justifican. Tú le puedes decir, perfecto, entonces durante, 3 meses no tienen que pagar los alquileres. Moratoria, fantástico. Pero hay mucho jubilado que puso todos sus ahorros en una casita y que vive de ese alquiler. Entonces tenés que balancear estas cosas. Y a mí me parece muy bien que el Frente Amplio asuma también la responsabilidad global del tema. Sí, mirar los efectos económicos y sociales en toda su dimensión. Pero tiene acá un desencuentro con el gobierno, ¿no? Hasta ahora no ha sido posible entenderse en una materia como esta. Vamos a ver. ¿Vamos a ver? Y sí, la propuesta está hecha, yo creo que hay que conversarla, y yo creo que hay que conversarla, como digo, así, mirando qué equilibrios se tienen que obtener. Yo creo que muchas de las cosas que el Frente Amplio está pidiendo, sobre todo en el campo laboral y en otros campos, se está haciendo. En subsidios se está haciendo. Hay otras ideas que yo puedo, sobre esto del salario básico, me gustaría discutir en una segunda intervención, si es posible. Bueno, vamos a continuar así con Gonzalo, pero antes, Marcia. Bueno, he escuchado con mucha atención. Yo les diría a grosso modo que yo estoy muy interesada en la propuesta de la Universidad de la República sobre la renta básica. Entonces, antes de hablar un poquito de eso, quisiera decir que en la línea de lo que han venido diciendo Juan y Gonzalo, el gobierno, ya que estamos tanto hablando de burbujas hoy en día, ¿no?, que está de moda esa palabra, el gobierno de alguna manera se ha metido en una burbuja de la que realmente no parece querer salir, y es la de no poner ninguna ayuda por parte del Estado a los efectos de paliar los efectos devastadores de la pandemia en las áreas económicas y sociales. ¿Por qué digo esto? Bueno, área económica porque obviamente está creciendo el índice de la pobreza, está creciendo el desempleo. Esto incluso va a agravarse porque nadie puede esperar que el desempleo se resuelva una vez instalado en un segundo, en un instante. Son cosas muy difíciles de revertir. Y uno no ve una intervención del Estado con mayúscula en esa materia, y es muy preocupante. Porque claro, es verdad, las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia están siendo enfrentadas en el mundo entero. Incluso el Papa Francisco se refirió a la renta básica de una manera que realmente, si uno le sacara todas las connotaciones religiosas, digamos, bueno, es muy de una fuertísima carga social, ¿no?, encaminada sobre todo a los más desamparados. Igual quiero decir que la renta básica que propone la Universidad de la República va mucho más allá de lo que sería una ayuda puntual a los sectores más vulnerables, y en algún momento me quiero referir a eso, pero me preocupa enormemente que el gobierno esté instalado en esa especie de burbuja, como digo, neoliberal, aunque sea una mala palabra a estas alturas, pero sigue siendo una palabra de nuestro diccionario, una burbuja neoliberal, en la cual no está dispuesto a mover el aparato del Estado para brindar ayuda a los sectores más dañados. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir por ahora. Por ahora. Bueno, y la última intervención en esta primera ronda, Alejandro. Bueno, uno si se sitúa en la posición de la gente que realmente
no tiene ningún respaldo en este momento para la actividad que cumplía y que ahora no puede cumplir, el tema no es para nada sencillo. Nomás pensemos en la resolución de la intendenta de Montevideo diciendo que no va a haber carnaval. Se dice que hay 40.000 personas que tienen ingresos informales en general, a raíz de las actividades propias del carnaval. No los van a tener en este caso. Lo digo como un ejemplo, pero ¿cuántos vendedores ambulantes y personas que trabajan con cierta o mucha informalidad se encuentran con problemas? Muchos. No estoy de acuerdo con lo que dice Marcia, con lo que dijo Marcia. Realmente no estoy de acuerdo en que el Estado no se haya preocupado por estas situaciones. Pero caramba, si se ha invertido una montaña de dinero y se sigue invirtiendo una montaña de dinero en los aumentos del MIDES, de las tarjetas del MIDES, la tarjeta social, bueno, por supuesto, todos los seguros de desempleo totales y parciales, 200.000 llegaron a haber, o casi 200.000 cubiertos. Ahora es un poquito menos, pero eso es un costo que antes no estaba previsto y es una ayuda especial que se generó ahora. Digo eso como un ejemplo. De ninguna manera me parece que el Estado no se haya preocupado. Claro que se ha preocupado. No ha establecido la renta básica universal, pero tampoco es lo que pide en este momento esa agrupación del partido, de la fuerza política Frente Amplio más la Intersocial, porque eso no es la renta básica universal, eso es una ayuda de emergencia temporaria. La ayuda de emergencia temporaria, bueno, sí que claro que se podría discutir, pero hay que tener presente algunas cosas. Por ejemplo, en Argentina se había dispuesto una ayuda y efectivamente se hizo efectiva un ingreso de emergencia, lo llamaban así, que duró algún tiempo, pero lo tuvieron que suprimir. Lo suprimieron, si no me acuerdo mal, en el mes de noviembre, porque ya no lo podían seguir financiando. Ustedes piensen que en Uruguay tenemos un PIB en caída desde el fines del año pasado, un déficit presupuestal gigantesco desde fines del año pasado, de la administración de Vázquez. Una enorme deuda externa, que originariamente la deuda externa, cuando dejó el gobierno Valle, era más o menos 12.000 millones de dólares, algo parecido, o 13.000 millones de dólares. Y ahora está rondando o superando los 60.000 millones de dólares. Eso, uno dice, bueno, pero en algún país de Europa, en algunos, se ha establecido algo parecido a la renta básica universal, que no es lo que se está pidiendo acá, insisto, porque acá lo que se pide es una ayuda de emergencia dirigida para determinados sectores y además con alcance temporal. Pero en esos países de Europa tienen un respaldo presupuestal, un respaldo financiero fenomenal, realmente fenomenal. No es la situación de Uruguay. Todo lo que se gaste ahora de más es lo que después vamos a tener que cubrir y seguir cubriendo, teniendo ya como base un déficit presupuestal, un PIB en bajada, una enorme deuda externa, que no se generó ahora, viene de antes, ¿verdad? Y todo eso hay que tomarlo muy en cuenta para que no nos pase además algo parecido a lo del ingreso de emergencia de la Argentina, que muy ligeramente se votó y en noviembre no lo pudieron cubrir más. Así que se acabó. Entonces uno piensa que la ayuda debe darse, por supuesto que no es pensar, es que es lo que uno sostiene, debe darse la ayuda sobre todo a la gente con informalidad o con cierta informalidad. Como decían en un momento Carolina Cose, los no registrados en el Ministerio de Trabajo, en realidad es en el BPS más bien, pero bueno, a ese grupo sí hay que atenderlo, pero lo están atendiendo, hay maneras de atenderlo. Yo a la renta básica universal la podemos hablar en algún momento porque es algo más complicado que esto. Uh-huh. Pero mira, tú aludías a Argentina recién, Alejandro. Hay entre los mensajes uno de Raúl que señala: yo vivía en Argentina en los años en que empezaron las entregas directas de dinero para aporte social. Supe estar completamente de acuerdo con la iniciativa, pero lamentablemente luego se volvió inmanejable. No había cómo parar el río. Hoy creo más en invertir fuerte en los organismos que dan ayudas y evitar, en cambio, las ayudas directas con nombre y apellido.
cuando llega el cierre de Ganilla es muy traumático, etcétera, etcétera, ¿no? Era lo que quería decir para terminar mi intervención, lo que está comentando el oyente por el mensaje y con lo cual estoy de acuerdo. Lo que quería decir para cerrar esta intervención es que el problema que se genera con esta, llamémosles, ayuda de emergencia permanente durante determinado tiempo, es qué pasa cuando cesa. Porque recordemos que esta ayuda de emergencia no se hace con contrapartida. Es alguien que, no digo que esté cómodamente en su casa, porque justamente la inmensa mayoría es gente que lo necesita. Pero ¿qué pasa cuando se acaba? Sí, esa es una de las discusiones. La otra es, ¿qué pasa si no existe esa ayuda, ¿no? ¿Qué pasa con este sector de la población si no recibe esta ayuda? Vamos a ver cómo salimos de esta contradicción. Pero hay distintas maneras de prestar esa ayuda. Y yo creo que el gobierno ha atendido a esa necesidad en una medida que se puede discutir, pero la ha atendido, y la ha atendido de una manera diferente hasta ahora. Bueno, en quienes plantean la crítica, en quienes demandan que se adopte este sistema, por lo menos ahora, por unos meses, el diagnóstico que existe es que no, que hay personas, una cantidad importante de personas que no han tenido ese tipo de respaldo de parte del Estado. A ver, volvemos a Juan. Bueno, sí, yo quiero insistir que una cosa es subsidio por una emergencia económica y otra cosa es renta básica universal. Y sobre eso, si bien no es el tema, quiero pronunciarme tajantemente. La renta básica universal contradice a la ley del valor y al concepto de salario y es incompatible con la economía capitalista. Creo que en un sistema capitalista no se puede implementar. Punto. La renta básica, el concepto general. El concepto general de renta básica universal que se propone es una medida incompatible con la economía capitalista. Si no me acuerdo mal, Emiliano, en Suiza, ¿ibas a decir eso, Gonzalo? Que en Suiza se plebiscitó y la gran mayoría del pueblo suizo, los ciudadanos suizos, votaron en contra de la implementación de esa renta básica universal. No quiero decir que no se pueda discutir, yo estoy de acuerdo con discutirlo, creo que es un tema que tenemos que discutirlo, pero es distinto de lo que estamos hablando. Tiene razón Juan, es otra cosa. Es otra cosa. Y los suizos fueron el primer país capitalista del planeta, hay que recordarlo, y por lo tanto saben mucho de eso. Bueno, pero a ver, para pasar en limpio, pero tú decías, Juan, inicialmente que con respecto al pedido que hace el Frente Amplio ahora, en esta coyuntura, sí compartías. Sí, claro, porque lo que se pide es el socorro el socorro a trabajadores y a empresas, ambas cosas. Bien. Vuelvo a Gonzalo ahora. ¿Gonzalo? Sí. Yo en primer lugar quiero decir que yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice Marcia de que el gobierno ha estado en una burbuja con esto. Al contrario, yo creo que lo que el gobierno hizo frente a la pandemia fue salir con mucha rapidez, con agresividad y tratar de dar respuestas. Y yo creo que lo que pasó fue que la oposición quedó totalmente desdibujada, no tenía rol. Y lo que estoy viendo, no porque el gobierno haya fallado, yo creo que el gobierno ha manejado esto relativamente bien, con los recursos escasos que dispone. Y lo que yo estoy viendo, y lo estoy viendo con buenos ojos, es de que el Frente Amplio ahora quiere participar más activamente del proceso, yo creo que tiene derecho a hacerlo, y lo está haciendo en una forma general, es decir, tratando de abarcar el problema en toda su complejidad, porque como yo digo, no se trata de dar aquí o dar allá, se trata de verificar que hay límites a todo esto y que hay que buscar un equilibrio que sea razonable. Ahora, yo con respecto a la renta básica, estoy de acuerdo, no tiene nada que ver con la renta básica universal, es otro concepto, pero yo creo que sí se tiene que hacer. Yo creo que la gente que hoy día ha perdido su trabajo tiene que tener una forma de poder sobrevivir. Pero no entiendo, por ejemplo, por qué en el Uruguay, como bien dice Pereira del PIT-CNT, un país que exporta para alimentar a 30 millones de personas, no veo por qué en el Uruguay no se puede hacer un programa tipo los que hace el Programa Mundial de Alimentos, de alimentos por trabajo. Es decir, a esa gente, toda esa gente, los cuentapropistas, los que están en vendedores ambulantes, etcétera, que se quedaron sin trabajo, a esa gente se le puede proponer una canasta básica
con un complemento de seguro, médico por supuesto, más una pequeña porción en efectivo, y con eso movilizar la economía del país también, porque se le dan canastas de alimentos, y que ellos a su vez pongan algo también, como salir a limpiar calles, limpiar playas, que sea alimento por trabajo, que esta gente también se involucre en la lucha conjunta que todos tenemos que dar contra la pandemia. A mí me parece que esa solución sería mucho mejor que simplemente dar un subsidio, que después, con el tiempo, como decían los compañeros, y yo creo que puede ser tema de una tertulia, se vuelve muy difícil de cortar. Pero esto otro no, porque esto es un programa temporal de alimentos por trabajo durante la pandemia, en los cuales la gente recibe del Estado, pero también hace una contribución importante. Marcia, sobre esta última formulación de Gonzalo, ¿cuál es tu comentario? Bueno, me parece que no se entendió lo que yo dije. Yo no hablé de que se diera ahora renta básica universal. Dije que me parecía muy sugerente, muy atractiva la propuesta de la Universidad de la República, que por supuesto es muy confiable desde el punto de vista académico y de la investigación, que teníamos que en algún momento sumarnos al planteo de la renta básica universal. Eso no tiene nada que ver con lo que está proponiendo ahora el Frente Amplio. Y, lo que está proponiendo ahora el Frente Amplio es, bueno, son medidas de salvataje puntuales. Ahora, no estoy de acuerdo con que el gobierno ha hecho todo lo posible en materia de ayuda económica y social, ni mucho menos. Echar mano de la normativa de desempleo y ampliar, bueno, estamos refiriendo a instituciones que ya existían y a figuras jurídicas que ya existían, como el subsidio, ¿no? Por desempleo. Pero yo no estoy de acuerdo para nada en que ha hecho todo lo posible. Sabemos además que la deuda externa, si vamos a hablar de deuda externa, es tan antigua como la República Oriental del Uruguay. Y no se ha destinado la acumulación de deuda jamás a ayudar en la suerte de los más desposeídos. No se ha destinado desde 1830 en adelante. Esto no es un problema del Frente Amplio, esto es un problema de todos los gobiernos del Uruguay en general, salvo algunas excepciones. Y en cuanto a que Uruguay ha ayudado tanto, pues no es así, porque los informes internacionales lo dicen. Creo que solo ayudó más que Haití en América Latina, en esos porcentajes creo que anduvo, pero alguien tal vez lo pueda decir con más propiedad porque yo no lo tengo a la vista. Y por otra parte, Uruguay no es un país pobre, Uruguay tiene muchas reservas, o sea que este es un tema de elecciones. Elegir echar mano de las reservas o no elegir, y dejar a los sectores más vulnerables bastante librados a su suerte, porque de lo contrario no estaríamos hablando en este momento de dar una renta puntual y específica. Sí, tengo mensajes, una cantidad de los oyentes, pero me quedo acá en este momento con el de Adriana, que sugiere profundizar en el concepto teórico. Por ejemplo, le parece muy conveniente que, ante un planteo como el del Frente Amplio, no se hable de renta básica, sino de transferencia. Ese sería el término más apropiado acá para situar el debate. Vuelvo a Alejandro ahora. Sí, transferencia, pero en los términos... Bueno, porque son demasiados temas planteados juntos. Voy a hablar de la transferencia también, pero... Quería señalar que, bueno, no estoy de acuerdo con Marcia. No es lo mismo haber concluido con 12.000 millones de dólares de deuda externa y pasar a más de 60.000 en este periodo. No me refiero al último periodo de gobierno, sino a los 3 últimos periodos de gobierno. Y eso es lo que tenemos por delante. Y un déficit presupuestal del 5%, que ahora se ha aumentado, naturalmente que se ha aumentado. Y un PIB en caída. Y bueno... no es lo mismo tener 12.000 millones de dólares de deuda que tener 60 y pico de mil millones de deuda. No es lo mismo. Son cosas que cualquier gobierno mínimamente razonable parece que tiene que atender. Lo que sí estoy de acuerdo es con una transferencia, sí, pero si se pudiera apuntar en los términos que dice Gonzalo, bienvenido. Es decir, una transferencia a cambio de alguna labor de la que sea, pero alguna clase de labor
que sea la compensación de lo que se está recibiendo. Es decir, sin ponerse demasiado exigentes, porque no es el momento para ser demasiado exigentes, pero sí diciendo, caramba, te ayudo, pero bueno, da una mano con algo y en alguna medida. Me parece que eso sí está muy bien y por supuesto que hay que apoyar ese tipo de iniciativas. Fíjense qué problema lo de los carnavaleros, ¿no? Porque insisto de vuelta con eso porque acaba de surgir con toda fuerza en los últimos días. Según dicen, son 40.000 personas que van a dejar de percibir ingresos, que en muchos casos son ingresos que los apoyan durante el resto del año, ¿verdad? Incluyendo no solo a los que directamente participan del carnaval, sino los que venden chorizos en la entrada, ¿no? ¿Verdad? Para decir cualquier cosa elemental. Bueno, la vestimenta, todo eso. Sí, ahí hay un buen ejemplo de una medida sanitaria que probablemente sea necesaria, pero que tiene un impacto económico en un grupo de la población realmente significativo. Podría agregar en otra dimensión la suspensión que también se resolvió del Gran Premio José Pedro Ramírez en el hipódromo de Maroña, ¿no? Es el gran acontecimiento del turf de nuestro país. Ese día, es cierto que es un día, pero en torno a él hay una actividad muy importante de la que también se mueve dinero, en la que el barrio, y los distintos sectores vinculados tienen un ingreso. Bueno, eso ahora se corre, no tiene fecha, ahí tenemos otro impacto parecido, ¿no? ¿Quién levantaba la mano? Juan. Para Juan, dame un segundo. Y sin contar en el fútbol, que ahora, la mitad del país no se hace problema a partir de ayer de que eso sea una cuestión muy grave. Te lo digo en broma, pero hablando en serio, lo del deporte, incluido el fútbol, ¿no? Terrible. Gonzalo. No, era Juan. Juan levantaba la mano. No, yo lo que quería decir es que los subsidios que se proponen, en definitiva, para resumirlo en términos comprensibles, es una medida keynesiana. Es decir, por eso es una medida keynesiana y por lo tanto es de las medidas que debe tomar el Estado en emergencias. Como dice el conocido dicho, en las emergencias todos somos keynesianos, ¿no? Enseguida regresamos a la tertulia de este viernes, por otro lado, completamente diferente.